En esta oportunidad tengo el gusto de compartirles sobre el tema del espacio y sus diferentes tipos y en cómo se diferencian cada uno de ellos. Así que comenzamos. La definición de espacio en algunas disciplinas o en algunos ámbitos se puede diferenciar mucho porque lo, con- lo constituyen algo abstracto o, o de diferente denominación, se podría decir. Pero en términos generales, el espacio se refiere a un espacio físico, un espacio geográfico o un espacio exterior o interior, dependiendo de cómo lo vayan a emplear. Los tipos de espacio van a adquirir ciertas características para poder percibir dependiendo de la forma, textura, color, iluminación, ventilación del mobiliario, de la vegetación, la altura y los desniveles que se encuentren en ella. El primer espacio sería el espacio arquitectónico, que constituye a un espacio creado por el hombre. En otras palabras, puede ser un espacio artificial con el objetivo de realizar sus actividades en las condiciones que considera apropiadas. Por ejemplo, en cuestiones arquitectónicas, podría ser una habitación de una recámara, de una vivienda, una sala, un comedor que está adecuado para eso mismo, para su uso y de las actividades que se vaya a realizar dentro de ese espacio. El siguiente sería el espacio articulado, que es aquel que está diseñado específicamente para la relación que existe entre las actividades y el mobiliario. Un ejemplo de este espacio articulado podría ser que es como la conectividad que existe entre una habitación y la otra, que se separan y interactúan a la misma vez por un mobiliario. En un pasillo o en un corredor también podría ser. El siguiente es el espacio de interconexión celular. Este nos dice que es el nexo o el vínculo entre espacios de diferentes niveles cuya finalidad es permitir la accesibilidad o interconexión, así como la movilidad y el flujo de las personas y materiales entre ellos. Un ejemplo de esto, cabe destacar que en el espacio de interconexión celular se pueden definir dos tipos de espacios, los espacios horizontales y los espacios verticales. En los horizontales podemos encontrar terrazas, pasillos, pasarelas que nos permiten conectarnos de un ambiente a otro pasando por esos. También los espacios verticales como unas rampas, escaleras y ascensores, esos nos ayudan a interconectarnos con un nivel hacia el otro o dependiendo de cómo esté la vivienda en sí o la edificación. El espacio psicológico. En este espacio, pues siento que tiene mucho que ver el cómo la persona se puede llegar a sentir en un espacio o el espacio que le puede transmitir a esa persona a nivel psicológico, ya que en algunos lugares eh, los ambientes como la sala, el comedor o la cocina pueden llegar a transmitir algo y las personas pueden interpretarlo de diferentes formas a nivel psicológico o también en las iglesias podría ser que se interpreten de diferente manera los vitrales o la forma en que tiene la iglesia porque te da a, te genera pues una sensación diferente a estar en tu casa o en una habitación más pequeña. El siguiente espacio es el espacio vestibular. Este espacio se define dentro de la arquitectura como un portal o patio que se halla en una entrada de un edificio que designa también para ir a una sala de una vivienda, casa o departamento de una comunidad y la entrada en los demás cuartos o habitaciones. El espacio vestibular es, como su nombre lo indica, es lo que se ve en una entrada de un centro comercial, de un, yo siento que es más común en los hoteles porque, como su nombre lo indica, en el vestíbulo es donde
hay más influencia de personas y actividades, ya que esa es la entrada principal a ese hotel. O también podría ser a una vivienda grande, también puede tener un vestíbulo, o en centros comerciales se podría también ver el espacio vestibular ahí. Y por último, el espacio universal. Este nos dice que es aquel que va a servir para un gran número de actividades o personas que se vayan a desarrollar, pero este en específico no tiene una actividad, se podría decir, porque este espacio generalmente lo podemos ver en estadios, centros comerciales donde hay un poco más de personas que están yendo y viniendo. Entonces no es directamente, no tiene una función específica, pero sí es muy necesaria en esos tipos de ambientes, ya que las personas tienen un poquito más de libertad para poder hacer sus actividades independientemente de cuál sea. Los criterios de organización espacial. Eh, la organización espacial se puede definir como la forma en que los espacios se encuentran y se relacionan entre sí, la forma en que el hombre los entiende. El primero de ellos serían las organizaciones centralizadas, espacio central o dominante en el torno en el cual se agrupan ciertos números de espacios secundarios. En este, eh, por lo que entendí, por lo que investigué, pues el espacio, las organizaciones centralizadas, es como su nombre lo indica, se centran en un espacio o en un edificio, se podría decir, y en el cual todas las calles o avenidas van hacia ese edificio, o sea, que centralizan bien ese edificio. Es como que casi todas las calles van hacia ese edificio, y pues en ese punto de vista se centraliza el edificio en sí. La siguiente organización es la organización lineal. Una organización lineal suele estar compuesta por espacios lineales repetidos, los cuales son similares en tamaño, forma y función. También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su longitud eh, dis- distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma o función. Esta organización yo la reconozco más en las calles y avenidas de Huehuetenango o en cualquier carretera, porque son lineales, se podría decir que tienen un tamaño y forma adecuado para poder transitar. El siguiente sería la organización radial. Una peculiaridad de la organización radial es el modelo de rueda giratoria, donde los brazos lineales se prolongan a partir de los lados del espacio central cuadrado o rectangular. El espacio central desde el que se extiende radialmente según organizaciones lineales. En este creo que tiene un poco de similitud al anterior que habíamos mencionado, que es el organizaciones centralizadas, porque en sí toman un radio de, no sé, tal vez una manzana o de una avenida, y las organizaciones lineales van hacia ese punto para que lleguen a tocarse o tener una. La siguiente organización es la organización agrupada. Esta nos dice que los espacios agrupados pueden organizarse en torno a un punto de entrada de un edificio o a lo largo del eje de una circulación que lo atraviese. Cabe también la solución de reunirlos alrededor de un campo o volumen amplio definido. Los espacios de la organización agrupada pueden situarse también dentro de un campo o un volumen especial. Espacios que se agrupan basándose en la proximidad y en la participación de un rasgo visual. Esto creo que lo relaciono mucho a los edificios que tienen habitaciones que son del mismo tamaño y se agrupan, ya sea horizontal o verticalmente, y todas tienen un mismo tamaño y una misma función.